Dios mío. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos. Todos sean muy bienvenidos a esta reunión virtual que hemos venido celebrando desde que comenzó esta pandemia, cada domingo a las 10 de la mañana. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, porque aquí a quien honramos, buscamos y pedimos que nos bendiga es a Dios, a nadie más que a Él, ¿verdad? Y esto a través de la gracia y el amor de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Precisamente la gracia significa el favor inmerecido con el cual y a través del cual Dios nos acepta y nos bendice todos los días, ¿verdad?
Esta decisión de haber conocido a Cristo, de haberlo aceptado, haberlo recibido, nos hizo aceptos, nos hizo calificados delante de Dios. En nuestra descalificación por nuestros pecados, nuestra maldad, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a través de esa misericordia nos dio la forma por la cual podemos tener hoy comunión con Él. No tomando en cuenta nuestros pecados, pero sí entendiendo que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y Él, en un gesto de misericordia, de amor y de benevolencia, ha tenido paciencia para cada uno de nosotros. Y esa paciencia es tan clara como el haber pasado por alto todas estas cosas, haber sido juzgadas en Cristo Jesús, y a través de ese juicio hoy podamos tener comunión, dignidad, esperanza y una promesa de vida eterna, ¿verdad? Esto va más allá de lo que somos, esto va más allá incluso de nuestros propios pecados. Esto fue la decisión eterna de Dios y Dios fue contundente al amarnos de esta manera, ¿verdad? Bueno, pues es por eso que hoy podemos reunirnos con esta seguridad. La seguridad del amor, de la misericordia, y de la esperanza que tenemos en Dios para ver nuestras vidas totalmente restauradas, totalmente regeneradas en Dios, ¿verdad? A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Ok, de verdad, el amor de Dios me ha impactado en estos días y es por eso que estoy así tal vez tan sensible a esto, ¿verdad? Fíjate, y te voy a decir por qué. Porque hay un salmo que nos habla acerca de la angustia y el grito de angustia y de temor que tuvo Cristo al estar en la cruz del Calvario. Y especialmente este versículo que te voy a leer, el día de hoy no sabes la importancia y la fuerza que ha cobrado en mi vida. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjate nada más. Estaba siendo humillado, ya lo habían flagelado, estaba pagando por tus pecados y los míos, en una situación que él voluntariamente y el Padre habían preconcebido desde la eternidad, pero en ese momento estaban a merced y en las manos del mundo, del diablo y de la maldad de todos los hombres. Y como la paga del pecado es muerte, Jesús estaba llevando a cabo la justicia de Dios para que tú y yo el día de hoy tengamos vida, tengamos esperanza, tengamos bendición. Pero de verdad estas palabras no nos habla más que de que Cristo fue despojado de todo, absolutamente de todo. Si ya de por sí había sido despojado de su dignidad de Dios, y estas palabras que siempre cito, creo que es uno de los pasajes que me sé de memoria por lo impactante y por lo trascendente que han significado en mi vida. Y te los voy a decir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese fue el precio, eso fue lo que costó nuestra salvación, su humillación, su sacrificio, su muerte. Pero creo que esta mañana, de verdad, así al meditar en esta parte,
Estoy impactado, te lo confieso, estoy verdaderamente impactado de que lo que significó que después de estar en la cruz y haber pagado por todos tus pecados y los míos, aún faltara una más de las humillaciones que ya había sufrido. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El despojo total, total y absoluto. Dios consciente y Cristo consciente de toda esta injusticia, a través de la cual Él nos haría justicia. Él haría justicia, como te he dicho, para que hoy tengamos vida eterna. ¿Sí? Bueno, no podía avanzar sino antes reflexionar en esto, porque no sabes lo que ha significado esta mañana este versículo en mi vida. Como nunca jamás Dios me ha llevado a entender lo que significa esperar la justicia de Dios, y que en los actos más injustos y más viles o truanes nunca estarán por encima de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Porque Dios dio a Cristo, y Cristo en esa condición de hombre fue despojado de todo absolutamente, por amor a tu vida y por amor a la mía. Ok, amigos, pues tenía que hacer esta reflexión hoy delante de ustedes, ¿sí? Y alguna vez lo he dicho, a veces hay que ganar perdiendo, porque Dios es bueno y Dios nos hará justicia todo el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues estoy tal vez muy tocado, muy sensible a esto. Y bueno, pues vamos a comenzar este estudio, ¿verdad? De eso se trata esta reunión, de que caigamos delante de Dios, delante de sus pies, delante de su presencia, y Él pueda seguir transformando nuestra vida. Eso es lo único que Él necesita, que pongamos nuestra vida a sus pies. De lo demás Él se encarga. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a orar. De verdad me da mucho gusto que estén todos conectados. Bueno, ya hice esta reflexión, ya tomé un poco de tiempo. De verdad, a todos los que están conectados, les mando un saludo. Delia y yo les amamos profundamente. Es una bendición poder compartir con ustedes cada domingo. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que Él sea el que guíe este mensaje, este estudio y esta reflexión esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Dios, te queremos pedir, Señor, que por el amor, la misericordia, la bondad, la eterna misericordia y amor que tienes por nosotros, te damos gracias, Dios, porque en verdad Cristo, tú nos lo regalaste como nuestro único Salvador y nuestro mediador entre tú y nosotros, y por Él tenemos vida, Señor, y por Él tenemos esperanza, y en Él está nuestra bendición, nuestra santidad, nuestra purificación y transformación de todo lo que somos, Padre. En ti confiamos, en ti creemos, en ti esperamos todo, Señor. Y gracias, Señor, porque el ejemplo más grande que tenemos, el testimonio más grande que tenemos, es tu Hijo Jesucristo, Padre, que fue llevado a cosas únicas que no han sido hechas bajo la tierra, ni se harán jamás, para poder cumplir tu voluntad y así darnos vida eterna, Dios. Gracias por ese amor que nos has tenido, Dios. Gracias porque ese amor es magnánime, es sublime, es eterno. Y ese amor es a través del cual podemos ser transformados para estar llenos de ti, Señor. Muchas gracias por esta reunión. Gracias porque sabemos que pronto podremos nuevamente regresar y estar con todos reunidos bajo tu nombre, bajo tu bendición. Y pues gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque a pesar de lo difícil, a pesar de lo complicado, tú has guardado nuestras vidas. Gracias te damos también porque nos has conservado la vida, Señor, porque algunos compañeros quedaron en el camino, Dios, pero tú has tenido piedad de nosotros
y es porque tienes un plan aún por realizar y transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, te suplicamos que esta mañana tú nos bendigas por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, nos bendigas porque eres bueno, nos bendigas porque es por gracia, porque es sin mérito alguno, y porque también lo vil y lo menospreciado elegiste tú, Señor, para avergonzar a los grandes, a los fuertes, a los que tienen un nombre en este mundo. Dios, gracias porque te acercaste a nuestras vidas y hoy tenemos vida eterna, Señor. Y conforme a esa vida eterna, queremos vivir y queremos honrarte y queremos poner nuestra vida en tus manos para que tú sigas haciendo tu obra y nos lleves delante de ti sin que nada absolutamente nos avergüence en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, ok. Bueno, pues muy bienvenidos todos. Tal vez al final salude a cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar esta mañana. Y bueno, pues el pasaje que vamos a meditar, a estudiar, a profundizar este día, este domingo, va a ser Nehemías 1, del 1 al 11. ¿Sí? Este va a ser el pasaje a través del cual vamos a conocer más el corazón de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y entonces todo lo que leemos, todo lo que nos detenemos a estudiar y a meditar es el pensamiento, es el corazón, es el deseo y el anhelo de transformación y bendición para nuestras vidas. Ok, pues vamos entonces a leer Nehemías 1, del 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok, amigos, pues miren, el tema de hoy, sin duda, es la oración. La oración profunda que un hombre hizo. Pero, ¿sabes? Podemos entender que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo, hubo varios hombres que hicieron oraciones especiales, que prácticamente si el destino era ya, y no porque sea un destino manifiesto, no, o tal vez, no voy a entrar en discusión o problemas, a causa del pecado,
y a causa de la rebelión estaban cosechando una tragedia: pobreza, miseria, castigo, juicio, despojo. Ellos, se había cumplido la palabra que Dios le había dado a Moisés en cuanto un día lo lleva a una cumbre de un monte y le dice: vas a decretar bendición y maldición. Y entonces empieza en un monte a decir, el monte de la bendición, que si los hijos de Israel obedecieran a Dios y le sirvieran y lo amaran y se dispusieran y se entregaran con todo su corazón, siempre habría bendición, prosperidad, paz, bienestar, salud, longevidad, eh, grandes cultivos, grandes cosechas y paz sobre todo, y al final la vida eterna. Pero en el momento en que lo lleva al monte de la maldición, es cuando ahí empieza a decir: pero si el pueblo me se olvidare de mí, y no me honrare, y no me sirviere, y me diera las espaldas, y se olvidaran del Dios de Israel, entonces hay una lista que es más grande que la lista de las que la lista o la enunciación de las bendiciones, ¿sí? Y desafortunadamente en este momento, después de unos miles de varios años, ahorita no quiero mentir o fallar a la fecha exacta, pero varios siglos después, el pueblo de Israel se ha corrompido de tal forma que ya ni siquiera es el pueblo unido, consistente en 12 tribus, sino que 10 tribus se han marchado y se han corrompido ya, y solo han quedado la tribu de Judá, media tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Y es entonces cuando en esa diáspora, en esa dispersión, anunciándose ese juicio que vendría sobre Jerusalén y los judíos, anunciado por Jeremías, especialmente por Jeremías, luego un profeta hijo de Dios se da cuenta que se ha cumplido el tiempo, que van a ser 70 años de cautividad y de juicio y de castigo. Ese profeta que se da cuenta que el tiempo se ha cumplido es Daniel, y Daniel hace una oración, y finalmente este hombre también ora de una manera tan especial, porque si bien se está restableciendo y se está restaurando todo lo que se ha perdido en Jerusalén, la ciudad, el templo, las casas, falta algo muy importante, que es la muralla y las puertas, que era el único elemento en ese momento que podía darle seguridad y protección contra sus enemigos. Y así como Jeremías hace una oración en la cual derrama su corazón en lágrimas, porque sabe que va a venir el juicio, pero aún deja una esperanza de que a Dios se le conmoverá, se le conmoverá el corazón, y siendo casi 490 años de rebelión continua, esos 490 años serían pagados con 70 años de cautiverio. Daniel lo descubre, se da cuenta, y entonces de manera fervorosa, con todo su corazón, le pide a Dios que cumpla su palabra, que sea fiel con ellos, que perdone su pecado y su maldad, y prontamente lo restaure y lo restablezca. Nehemías se da cuenta de esto y empieza a ver un regreso progresivo, paulatino, a la tierra de Israel, la cual Dios había prometido y jurado, porque Él es el único que puede jurar, que todo sería restaurado, que finalmente habían recibido la disciplina, no el castigo, porque, sabes, la palabra castigo es muy fuerte, y solamente hay dos lugares en este mundo en el cual ha habido un castigo absoluto y perfecto. Una fue la cruz del Calvario, donde Cristo fue castigado en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados, y derramó su sangre y murió, ¿sí?, para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese es el lugar donde Dios castigó. Y el otro lugar es un lugar donde no hay salida ya, se llama el infierno. Esos son los dos únicos lugares donde Dios derrama castigo implacable por el pecado del hombre. Pero esto simplemente había sido una disciplina, una advertencia a través de la cual Dios les dijo a través de muchos profetas que si lo dejaban, que si lo olvidaban, que si no ponían sus corazones y sus vidas para buscar a Dios y amarlo, se desviarían e irían en pos de dioses ajenos y se corromperían en este mundo. Finalmente, es el tiempo del cumplimiento. Y porque Dios es fiel, y porque Dios es bueno, y porque Dios no deja caer a tierra sus palabras, después de haber sido disciplinado 70 años, empieza a ver la restauración, cimentando las bases
bajo el arrepentimiento, que Israel había sido movido, pero sobre todo a través de la oración de Jeremías, de Daniel y en este caso de Nehemías. Este es el contexto de estas palabras. Después de una tragedia, después del juicio, después de la disciplina, ¿sí? 3 hombres oraron con todo su corazón, clamaron y suplicaron para que Dios se le conmoviera las entrañas y tuviese misericordia de ellos, y fue exactamente lo que sucedió. Vamos a ver que la oración, las oraciones, es la única gracia de poder que tenemos de parte de Dios. Y a través de esta gracia, que es la oración, nuestros enemigos nunca podrán resistir. Tus oraciones, mis súplicas, tus súplicas, si vamos y clamamos delante de Dios, ¿sí? Esto es lo más importante de este mensaje. Por supuesto que tengo que darte el contexto, los detalles, los pormenores de toda esta historia. Pero lo más importante, la sustancia misma de este pasaje y de esto que acabamos de leer, es que la oración es lo que nos lleva a los pies de Cristo. La oración fue la que tuvimos que confesar con nuestra boca, con nuestra mente y con nuestro corazón, que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que en Él confiábamos en su muerte, sacrificio, en su preciosa sangre, para el perdón de nuestros pecados y la justificación eterna que Él consiguió al morir en la cruz por ti y por mí. Este es el sentido de este estudio y de esta predicación esta mañana. Conocer que la oración es la que nos lleva a los pies de Cristo, que la oración es lo que ni el mundo, ni el diablo, ni nuestra naturaleza pecaminosa y corrompida jamás podrán resistir y jamás podrán vencer la oración que tú y yo hagamos delante de Dios para obtener el favor, el perdón, la misericordia y la bendición inmerecida que Dios aún esta mañana para tu vida tiene en abundancia. Escuchaste bien. Hoy, este día, esta mañana, independientemente de lo que somos, independientemente de nuestros fracasos o éxitos, independientemente de nuestras debilidades o fortalezas, de las circunstancias complicadas o no complicadas o fáciles, si oramos con todo el corazón, Dios puede cambiar el curso de las cosas. Dios puede detener ese destino manifiesto provocado por nuestra maldad, ¿sí? Si algo a lo cual estábamos, el destino nos iba a alcanzar, era precisamente ir a morir, después de la muerte, ir al lugar de fuego, donde el gusano de ellos no muere, que es el infierno, ¿sí? En ese lugar de tormento, donde el gusano de ellos no muere, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no hay descanso para ellos ni de día ni de noche, ¿sí? Donde será el lloro y el crujir de dientes. De ese destino al cual estábamos ya por nuestra maldad y pecados, fue de donde Dios nos arrebató a través de Cristo, porque hoy somos como tizones arrebatados del fuego o del infierno, gracias a la misericordia y a la piedad, a la compasión, a la gracia y al sufrimiento del siervo de Dios, de nuestro Señor, Salvador y Mesías, Jesucristo, ¿verdad? A veces nos detenemos en tantas situaciones de este mundo que perdemos la visión eterna y el propósito eterno que Dios le ha puesto a nuestra vida. Y en ese propósito eterno, Dios quiere sacar todas las cosas de nuestra alma que nos limitan, que nos frustran, que nos llenan de ira, que nos tropiezan, que nos hacen daño, para que cuando estemos delante de Él no haya nada de lo cual tengamos que avergonzarnos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es sabio y utiliza todo a favor de la obra transformadora de tu vida y de mi vida. Déjame ponerte estos ejemplos de una oración profunda. Santiago 5:17 nos dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
¿Te das cuenta del poder de la oración? Un hombre que igual se preocupaba por su salario, por su comida, por su vestido, por su compañía, por su casa, pero un día fue movido y fue llevado a los pies de Dios para nombrarlo profeta de Dios. Y a partir de ese día, este hombre comprendió que lo más valioso era su consagración a Dios y la obra y el ministerio que Dios haría en su vida para dar a conocer al pueblo de Israel sus caminos desviados, sus caminos torcidos, ¿sí? Fíjate, Elías podríamos pensar, decir que es uno de los primeros profetas, porque si Israel no seguía a Dios, cosecharía el fruto de su iniquidad y de su maldad. Elías es uno de esos mensajeros especiales a través de los cuales Dios se manifiesta y les da a conocer que vuelvan su corazón a Dios, que Dios es grande en perdonar, que Dios es grande en misericordia y que no se había perdido aún todavía nada si ellos volvían al Dios de Israel. Entonces este hombre hace una oración tan especial que te puedes imaginar, durante 3 años y 6 meses no hay lluvia sobre la faz de la tierra, porque este hombre había clamado a Dios para que el juicio se suscitara, se diera, y los hijos de Israel a través de este quebranto volvieran a Dios, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Otro ejemplo impresionante que tenemos de una oración profunda que transformó las cosas, la encontramos en Hechos 12:5. Y dice así, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes cuáles eran las circunstancias en el caso de Pedro? Jacobo y él habían sido encarcelados y estaban bajo el yugo, bajo la cautividad de Herodes, ¿verdad? Herodes era quien los había llevado cautivos. Y Herodes, que era un gobernante que se vendía al mejor postor, eso es lo que era Herodes, trataba de agradar a los judíos a como diera lugar, porque en el fondo Herodes, aunque se decía judío, no era judío, era idumeo, ¿verdad? Entonces Herodes, sabiendo que lo repudiaban y lo odiaban por no ser del linaje judío puro, él hacía lo que fuera con tal de agradarlos. En ese momento los judíos quieren que mate a Jacobo y mate a Pedro, y están felices por eso, ¿verdad? Entonces, al primero que mata es nada más y nada menos que a Jacobo, el hermano de Juan. Sí, Jacobo el apóstol, ¿sí? El hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado y había fascinado a los judíos, estaba dispuesto a que el siguiente que sería ejecutado era Pedro, ¿sí? Pero al darse cuenta la iglesia, al haber sido estremecida, conmovida, quebrantada, conociendo que ya uno de los apóstoles de Cristo había sido asesinado por este rey perverso llamado Herodes, empezaron a suplicar de día y de noche para que Dios tuviese misericordia y compasión. Y verdaderamente era una situación extrema, porque Pedro estaba en lo más refundido del calabozo, custodiado por 4 guardias, ¿verdad? Eran de 3 hombres cada uno, ¿sí? Eran 12 hombres que los custodiaban en diferentes espacios de contención en ese calabozo, encadenado incluso junto a un cepo y custodiado por 2 hombres al lado de él. La iglesia estaba orando sin cesar todo el tiempo, porque sabían que Herodes a la mañana siguiente el próximo asesinado sería él. Pero ellos, clamando unánimes y suplicando, le pedían a Dios que tuviese misericordia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las cadenas se le cayeron de las manos, las rejas se abrieron de par en par, los soldados se quedaron dormidos y un ángel de Dios fue a rescatar a Pedro, que estaba a punto de morir. Y todo fue por la oración fervorosa de la iglesia que intercedía delante de Dios por la vida de Pedro, ¿verdad? Y sabes también, por supuesto que es importante y necesario orar por nuestras vidas, pero también yo necesito orar más por ti.
Y también necesito, por favor, te lo pido, que ores más por mí. Todos tenemos que orar unos por otros. Porque, ¿sabes? El diablo no anda jugando. Y no desconocemos las acechanzas del diablo. Pero si oramos, podemos tener la confianza que más grande es el que está en nosotros, que es Cristo y el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Pero es necesario que tú y yo no dejemos de orar y clamemos sin cesar al Dios que responde de acuerdo a las oraciones intensas y súplicas que hacemos de parte de Dios, que hacemos a Dios, perdón. ¿Sabes? Definitivamente el fervor es necesario para que tú y yo podamos hacer oraciones de esa manera, intensas, profundas, que cambien, que transformen nuestra vida y que sirvan como instrumentos en las manos de Dios para poder bendecir y también transformar la vida de otras personas. ¿Sabes? La oración es tan grande que aún a los que no conocen a Dios, aún los que son instrumentos del mundo y que quisieran tu mal, Dios los frena, Dios los detiene, hace caer temor sobre ellos, porque por más que estén en este terreno, que es el mundo, y por más que tengan la complacencia de la maldad, ¿verdad? Si tú y yo oramos por nuestras vidas, Dios va a detener ese daño, esa maldad, ese perjuicio que quiere hacer sobre nuestras vidas. Lo que Dios necesita es que oremos de manera intercesora. ¿Sí? Esa es la oración más importante, la que intercede, la súplica que clama por tu vida, por la mía y por la de todos los que estamos esta mañana congregados, ¿verdad? De esta manera virtual. ¿Sabes? En el versículo 4 que leímos, Nehemías describe cómo fue su oración. En esta oración podríamos pensar que es el modelo perfecto de una oración profunda y que nos da las características necesarias para que tú y yo podamos tener el poder transformador, el poder de la oración, el poder que detiene espadas, que detiene juicios, que detiene la maldad del mundo, que detiene el mal y el daño que el diablo te quisiera hacer, pero que también detiene a nuestra naturaleza que está corrompida y que no ama ni desea servir a Dios. ¿Sabes? En el versículo 4 leímos: cuando oí estas cosas me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. ¿Sabes? Verdaderamente Nehemías, déjame decirte algo más de Nehemías. Nehemías tenía una posición, ¿por qué? Ahí está, ok. Porque la mayor cantidad de judíos que habían quedado vivos en ese momento, todos eran de la tribu de Judá. Estamos casi seguros que Nehemías era de la tribu de Judá. Y seguramente Nehemías fue de los niños, hijos de nobles, que fueron sacados como Daniel. Daniel también era un niño, hijo de un noble, que es llevado cautivo primero a Babilonia y luego al reino de Medo-Persa, ¿verdad? En este momento Nehemías ya era un adulto en plenitud y tenía el honroso oficio de servir a la corte del rey, al rey que en ese momento era el más poderoso sobre la tierra. Y Ciro en ese momento era el rey. Entonces, Nehemías se estremece porque él, gozando de la protección del pertenecer a la corte, si te das cuenta, hay muchas similitudes entre los siervos que son utilizados por Dios. Moisés también perteneció en algún momento a una corte, la corte de Faraón, pero al ver el sufrimiento de sus hermanos, él fue movido en sus entrañas y rechazó y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? Teniendo por más gloria los sufrimientos de su pueblo y el ser un siervo para Dios que los placeres que la corte le ofrecía. Prácticamente estamos viendo lo mismo en Nehemías.
Nehemías, alguien que si bien era parte del séquito, parte de los oficios a través de los cuales el rey se servía de todo, Nehemías, al escuchar esta noticia, él disfrutando de buena comida, de seguridad, de salud, de buena ropa, de una posición, de un buen empleo, ¿verdad? Podríamos decirlo, era casi parte del gabinete de ese rey. Él se estremece y se conmueve, como así mismo lo hizo Moisés. Y entonces en ese dolor y en ese quebranto, fíjate, pudiendo estar gozando, te lo voy a decir así, pudiendo estar gozando de los banquetes, festines o borracheras del reino al cual servía, porque por cierto él era el copero del rey, él se conmueve y se estremece hasta el alma de saber que una muy buena parte de su pueblo está menesteroso, está sufriendo y está a merced como un niño de la calle que no tiene dónde recostarse, dónde protegerse, y cualquier perverso llega y le hace daño, ¿verdad? Así exactamente es como Israel estaba en ese momento. Si bien ya habían edificado primero sus casas, luego el templo estaba en proceso de construcción el templo de Jerusalén nuevamente, y que quiero aclarar, no el templo glorioso de Salomón, que Nabucodonosor había destruido, sino algo que era un poco más pequeño, ¿sí? Porque era inmenso el primer templo de Salomón. Ellos, con toda humildad, reconocen que no podrían hacer algo tan grande, ¿sí? Y eligen construirlo a un lado. Es el segundo templo que se construye. Si bien ya estaba en ese proceso constructivo, a duras penas y con dificultades, estaban haciendo esa reconstrucción. Todos ya tenían casa, pero les faltaba lo más importante. No había una muralla que los protegiera ni puertas que contuviera el acceso, ¿verdad? Y por esa razón, todo el esfuerzo que hacían de trabajar, cosechar la tierra, edificar sus casas, seguir edificando el templo de Jerusalén, cuando llegaban los merodeadores, los perversos, los malvados, los despojaban, obtenían el fruto de la tierra, los dañaban, y finalmente todo ese esfuerzo se veía muy perdido y frustrado. Pero finalmente Nehemías se da cuenta que hasta que no esté hecha una muralla que los proteja y que es necesaria, con el favor de Dios, no tendrían paz en medio de esos enemigos. Y entonces este hombre, de ser un siervo, un cortesano que está al servicio del rey, por ese dolor que tiene, se convierte en un líder. Y fíjate, date cuenta dónde comienza la formación de este líder. Siendo impactado, experimentar un gran dolor en su alma, llorar de dolor, seguramente por sus familiares lejanos y cercanos, y recordar las promesas de los profetas, Jeremías, Daniel, y lo más increíble es que él se convertiría en el instrumento que consagraría la restauración sobre Judá. Y él se da cuenta de esto, ¿sí? Su oración verdaderamente es fervorosa. Su oración es completamente consciente de que tiene que clamar con toda su alma. Y es por eso que ese fervor se transforma en lágrimas, en duelo, en ayuno. No fue necesaria una oración formal, porque al corazón contrito y quebrantado, no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Dios no mira lo rebuscado o lo complejo de tu oración, o lo bien o mal estructurada de tu oración. Lo que Dios ve es tu alma. Así como Dios ama al dador alegre, que lo da de manera voluntaria y gozándose de lo que da, igualmente esta oración es una oración que sale del alma. Es más, que sale de las entrañas de tu vida, para que Dios cambie el estado de las cosas que nos hacen sufrir, extrapolándolo a nuestra realidad, las cosas que nos hacen sufrir derrotas, pérdidas, vergüenzas, quebrantos, dolor y deshonra.
porque están mal en nuestra vida. No hubo una oración formal, pero sí hubo una cantidad impresionante de lágrimas, de súplicas y de dolor que salía del alma de este hombre. No es quien se acerca con palabras que salen de la boca, no. Es quien se acerca con ese corazón quebrantado y humillado delante de Dios. Porque la oración eficaz o ferviente del justo puede mucho. Estaba ya predicho, predestinado para ellos, ¿verdad? Pero que finalmente era el momento del cumplimiento de la bondad de Dios para restaurarlos. Por supuesto que en esta oración también vemos mucho conocimiento. ¿En qué sentido conocimiento? En el conocer el corazón de Dios. El más grande conocimiento que tenemos, el más grande conocimiento del cual podemos obtener bendición, es el conocer el corazón de Dios. Porque si conocemos el corazón de Dios, grande, bondadoso, fiel, justo, puro, al compararlo con el nuestro, nos daremos cuenta que estamos muy lejos de esa santidad. Estamos muy lejos de la voluntad de Dios. Es por eso que este hombre es plenamente consciente y conoce el Dios que les ama, que tiene piedad y compasión. Y es por eso que le ruega a Dios, al Dios de los cielos, y le dice de una manera increíble. Vamos a leer el 5. Dice el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Él está hablando a Dios, primero que nada honrándolo, diciendo, eres grande, fuerte, temible, poderoso. Pero después le dice, pero yo sé y conozco que tienes piedad, que tienes misericordia, que te deleitas más en perdonar que en juzgarnos, Dios. Y por eso me acerco a ti. Eso fue lo que ese conocimiento le dio vida, le dio entendimiento para reconocer la grandeza de Dios y saber que si apelaba a los más grandes atributos de Dios, Dios escucharía esta oración, que guarde el pacto y la misericordia. Él había prometido que se dejaría un remanente que fuese fiel, que lo amara, que lo buscara, porque a partir de ese remanente Dios podía volver a levantar la grandeza y la gloria del pueblo de Israel. Nehemías estaba convencido y también sabía y conocía la fidelidad y la misericordia hacia sus hijos. Vamos a leer algunos versículos. Hebreos 11:6. El conocimiento va de la mano con la fe. Al conocer, creemos y recibimos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por supuesto que cuando tú te acerques a Dios es porque vas en plena certidumbre de fe, convencido, en conocimiento pleno de quién es el grande, temible y poderoso Dios al cual le vas a pedir que saque tu vida adelante, a tu familia, que cambie las circunstancias, que te bendiga. Él es al cual debes acercarte en pleno conocimiento, en plena certidumbre. Por supuesto que es fe, pero es un convencimiento pleno de una realidad que está viva en nuestras vidas. También vamos a leer Daniel 11:32. Dice así, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Sí? Conocimiento, convencimiento, fe, van de la mano. Y, ¿sabes? Cuando le conocemos, hay un salmo, no, una alabanza que dice, no le he visto,
pero lo conozco bien. Si conocemos su corazón, si conocemos su grandeza y también su misericordia, entonces podemos acercarnos a Él con toda confianza de que Él tiene toda la dignidad, tiene todo el honor para pedirle, porque conocemos que Dios responderá de acuerdo a su amor y misericordia. Al darnos cuenta de quién es Él, al conocerlo más, caeremos avergonzados al darnos cuenta de cómo somos nosotros, para que entonces Él se glorifique y se presente y cambie todas las cosas en nuestras vidas. Vamos a leer 1 Samuel 12:18. Y Samuel clamó a Dios, y Dios dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Dios y de Samuel. ¿Te imaginas? Por supuesto que primero es tener el corazón contrito y humillado, pero en esa humillación, confiar y esperar en la grandeza de nuestro Salvador y de su Padre eterno. ¿Sí? Mientras más conozco a Dios, me doy cuenta de su bondad y su pureza, pero también me doy cuenta de mi bajeza. Mientras más conozco al Altísimo, lo veo cada vez más grande y a mí me veo, como Pablo lo dijo, no, ya no quiero ser Saulo el grande, hoy llámeme Pablo. ¿Y si sabes lo que significa Pablo? El más pequeño. Para que la grandeza de Dios se manifieste en mi vida, para que la gracia de Dios se manifieste en mi vida, a partir de mis limitaciones y de mi bajeza, como decía Pablo. Ok, ¿sabes? Una oración profunda también sabe y conoce que hay un momento en el cual esta oración debe hacerse ya, que no puede estarse postergando. Sí, esta fue la sabiduría de estos hombres. Cuando Jeremías vio el grado de maldad, que el pueblo de Israel se estaba corrompiendo y prostituyendo detrás de dioses ajenos, él entendió perfectamente que era el momento en el cual el juicio vendría. Y entonces sus oraciones, que estaban cargadas de lágrimas, ¿sí? Jeremías fue llamado el profeta llorón, el profeta que suplicó que Israel se arrepintiera, ¿sí? Porque él entendió que ese grado de maldad no duraría mucho tiempo, que si no vendría el arrepentimiento, en pocos días o semanas vendría el juicio sobre la casa de Israel. Y vaya que si lo entendió. Es por eso que derramó sus lágrimas y dijo él mismo, y se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Dios va a ser hecho cautivo. Él comprendió perfectamente y por eso clamó y suplicó. Y dio a conocer que pronto vendría el juicio. Pero también asimismo, cuando Daniel lee las escrituras, que precisamente Jeremías deja escrito, hace el conteo del tiempo y dice, está próximo a cumplirse los 70 años. Y Daniel nuevamente hace una oración, porque conoció que era el tiempo, entendió que era el tiempo del cumplimiento. Y no se diga a Nehemías, que hoy estamos estudiando. Nehemías, después de haberse dado cuenta que todo se estaba restaurando, que estaba restaurándose las casas en la ciudad de Jerusalén, que estaba en proceso de reedificación el segundo templo, él tuvo una visión estratégica y de ser un copero que servía en la corte del rey, entendió que alguien tenía que ser puesto allí para coordinar, para instrumentar, para planificar y ejecutar la estrategia que nuevamente volvería a dar la seguridad para que los enemigos de Israel ya no los despojaran, los destruyeran y se llevaran las cosechas que con tanto esfuerzo ellos trabajaban, ¿verdad? Y les costaba. Fue lo oportuno. Ese conocimiento nos lleva a darnos cuenta en dónde estamos parados, en qué momento estamos viviendo, a entender que los días son malos,
y que no podemos desperdiciar el tiempo y la vida, a veces en tonterías o cosas materiales. ¿Sabes? Dios da y Dios quita. Así lo entendió Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito, ¿verdad? Fue muy oportuno. Hoy es el momento de hacer esa oración. Y entonces él, de día y de noche, clamó y suplicó. Porque, ¿sabes? Lo que seguía era algo muy arriesgado. Era pedirle un favor al hombre más poderoso de la tierra, el rey Ciro, el rey medo-persa, que le concediera la gracia, el don de dejarlo ir a su tierra para encabezar la reconstrucción. Y sabía que no iba a poder estar lloriqueando, y no estoy ofendiendo a nada, ni yo ni nadie, ¿sí? No iba a poder pasársela llorando todo el tiempo. Claro que es importante, claro que era importante suplicar y derramar en lágrimas su corazón, pero también era importante actuar y tomar la iniciativa de ir y hablar al rey, que le daría los elementos, los vehículos, no, el medio de hasta el medio de transporte con el cual él llegaría a su tierra. Hay oraciones que se tienen que hacer ya, de manera pronta, de manera concisa, de manera profunda, pero tiene que ser ya. No podemos dejar pasar más el tiempo. Y después de haber orado, consecuentemente, actuar de acuerdo a lo que hemos orado, confiando en Dios. Vamos a leer Lucas 11:8. No pienses que habrá un mejor momento, una mejor ocasión, o que cuando ya hayas arreglado tu vida o tus problemas, entonces ya podrás tener el tiempo para acercarte a Dios a clamar. No, estás perdiendo el tiempo. Tiene que ser ya y tiene que ser hoy. Lucas 11:8 nos dice así: os digo que aunque no se levantare a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta parábola que Lucas nos menciona, en la cual eran dos amigos. Uno de ellos está acostado con sus hijos, pero de repente llega el vecino y le dice: oye, ha venido un familiar lejano y no tengo nada que darle. ¿Podrías, por favor, prestarme un poco de pan, un poco de carne para poner? Simplemente no se lo dará porque tal vez le agrade, sino por la importunidad, por no ser el momento exacto, no ser la hora exacta, va a responder, ¿verdad? Esta parábola es muy especial porque no habla en que Dios le moleste que le pidas, sino que si los hombres respondemos porque no nos queda de otra, y siendo nosotros malos, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque qué hombre que si su hijo le pide de comer algo, le va a responder con veneno? No existe ese hombre, ¿verdad? Al menos en su sano juicio. ¿Cuánto más Dios, si de manera oportuna ya en esto suplicamos para que Dios responda y transforme nuestra vida? Eso fue importantísimo. Si los hombres responden para quitarse la presión de encima. ¿Te acuerdas la parábola de la viuda y el juez injusto? Era un hombre injusto, pero porque esta viuda iba de continuo, dijo: ya, para que no me venga más a molestar. No por su bondad, sino para quitársela de encima. ¿Cuánto más Dios, que es bueno y es justo, y que se deleita en responder a sus hijos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto el Señor nos responderá. No importa que parezcamos inoportunos. No importa que parezcamos que el tiempo ha pasado, que lo hemos perdido. Hay un día especial y ese día es hoy. Si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación de Israel que hizo en el desierto. Pero vamos al punto también muy importante y valiente de este hombre. Y creo que esta es la clave. Nehemías confesó. Vamos a leer lo que dice el versículo 6 y 7 de Nehemías. El pasaje que estamos viendo. Dice así. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Sabes? Hay algo muy importante, indispensable para que Dios escuche nuestra oración. Hay un versículo en la Biblia, para ser exactos en Apocalipsis 21:8, que dice algo que me costaba mucho trabajo entender. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por supuesto que entendemos que un homicida, que un hechicero, por supuesto que es algo que es contrario a Dios, pero ¿por qué decir los cobardes? No sabes el trabajo que me costó entender por qué un cobarde tendría que estar en el infierno. Y de hecho comienza describiendo que los cobardes también van al infierno. Déjame explicarte por qué cobardes. Para Dios un cobarde es aquel que nunca confiesa su pecado. Para Dios un cobarde es aquel que nunca le pide perdón a Dios, que nunca tiene la valentía de decirle pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Para Dios ese es un cobarde. Es por eso que los cobardes e incrédulos irán al lago de fuego. Para pedirle perdón a Dios y reconocer un pecado, hay que ser valiente, hay que ser honesto. Y como dijo un día Corrie ten Boom, esta famosa sobreviviente del Holocausto, holandesa, licenciada en relojería, dijo que Dios siempre estaría dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero nunca jamás estaría dispuesto a perdonar justificaciones y cosas deshonestas de nuestra vida. Y excusas, justificaciones y excusas, porque Dios se deleita en perdonar y puede perdonar cualquier pecado. Pero si en nuestra cobardía nos excusamos y nos justificamos y argumentamos a nuestro favor, eso Dios nunca lo puede perdonar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Fue tan valiente que se pone en primer lugar de esta lista. Aquí sí donde el yo va primero antes que nadie. Dice así, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No vayas a pensar que por él tener un excelente sueldo en la corte, de un excelente oficio y servicio y ministerio, no, oficio en la corte del hombre más poderoso de la tierra, pero pues yo ya me libré, allá ellos. No. Estando en una posición de mucha comodidad, de mucha seguridad, en un sentido, en un futuro promisorio, que tal vez le heredaría su oficio, su puesto en la corte a su hijo, él renuncia a esto.
Porque, ¿sabes? No conocemos a Nehemías como el gran copero que hacía los mejores cócteles para que el rey del imperio medo-persa se embriagara. No, no lo conocemos así. No lo conocemos como el productor del mejor vino que se pudo haber hecho en la antigüedad. No, lo conocemos como el hombre que fue utilizado por Dios para hacer una obra portentosa que hoy en la ingeniería moderna no se alcanza a entender del todo. Reconstruir una muralla con dimensiones gigantescas en 52 días. Al grupo Ica tal vez le costaría más trabajo y habría más dificultad. Pero este hombre, por la bendición de Dios, la gracia de Dios, pero sobre todo por su arrojo, su valentía, su honestidad, para ir a decir, Señor, me he corrompido junto con ellos, me he llenado de inmundicia las manos y necesitamos que nos perdones, Dios. Se convirtió en uno de los más grandes líderes. Hoy el caso de Nehemías se sigue estudiando, incluso en algunas escuelas de administración contemporánea, de la forma en que organizó, planificó, pero sobre todo ejecutó una obra en 52 días. Reconstruir la muralla, que sería el único elemento, guiados por Dios, bajo la bendición y supervisión de Dios, para darle seguridad nuevamente a la ciudad amada y eterna de Dios, Jerusalén. Y todo comenzó con la honestidad de un hombre confesando sus pecados, siendo valiente. ¿Ok? Vayamos así, de esta manera, a confesar cada maldad de nuestro corazón. Y ya casi termino. También lo hizo con mucha fe. Vamos a leer el 8 y el 9. Nos dice así: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué te parece? Él confió en esta promesa. No había nada, no había hablado con el rey, no sabría qué sucedería y qué pasaría en esta empresa, ¿verdad? Sin embargo, él dice: yo te creo y confío, porque tú lo dijiste y está escrito como tu palabra, Señor. Aunque estuviéramos dispersos hasta el extremo de la tierra, de allí los buscaré, dijo el Señor, y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él confía y cree en esta promesa. Es la más grande promesa de restauración. Después de la disciplina, después del quebranto, del dolor, del sufrimiento que produjo y causó el pecado en sus vidas, Él dice: estamos vivos y nuestra esperanza es Dios. Y nuestro consuelo es que volvamos al Dios de Israel. Porque ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como Él? Para darnos paz, regenerarnos y restaurar lo que hemos perdido. Y por último, vayamos al versículo 11 de Nehemías.
Te ruego, oh Dios, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? El rey del imperio medo-persa, Ciro, porque yo servía de copero al rey. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un hombre que se consagra. No quiero estar más en esta corte. No quiero obtener las comodidades. A esos hombres se les llama instrumentos del cambio, instrumentos en las manos de Dios para producir el cambio. Son hombres especiales. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué significa esto? Estos hombres de arrojo, de fe, que se consagran y en esa fe, en esa consagración, arrebatan las bendiciones, el poder, la gracia, la restauración y el favor de Dios para sus vidas, para los que los rodean e incluso llegan a tener tal trascendencia que pueden ser bendición no solo para una familia, para una ciudad, para una nación. Eso fue lo que hizo Nehemías, se consagró. Dijo, mi único plan es hacer tu voluntad. En él me deleito, en él me gozo. ¿Cuál será la más grande honra? Ser un instrumento en tus manos. Utilízame, Dios, para honrar tu nombre. Y vamos a terminar con este versículo, Romanos 12, 1, 2. Esto lo dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto que suena tan complicado, te lo explico fácil, es muy sencillo. Conságrate a Dios. Ese presentar nuestros cuerpos vivos, el sacrificio vivo, no es ir a cargar una cruz de madera, no. Es decir, quiero estar en tu voluntad, Dios, y quiero buscarte, y quiero estar en tus manos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca podremos estar satisfechos en gratitud si no hacemos esta entrega a la voluntad de Dios. ¿Sí? Queridos amigos, pronto nos vemos, estoy seguro. Ya pronto nos veremos, con el favor de Dios. Y pues vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a pedirle a Dios que es urgente que oremos, que nos lleve a orar de esta manera, ¿ok? Padre Santo, Dios, muchas gracias por este testimonio, por este pasaje, por estas palabras tan profundas, Dios. Solo te pedimos, Padre, que nos des un corazón para ti, Señor. Un corazón a través del cual fluya tu gracia, el Espíritu, tu santidad, tu pureza y todo lo bueno que tienes para nuestra vida, Dios. Danos ese corazón como se lo diste a Nehemías, Señor. Danos todas estas características, Dios, para alcanzar y convertirnos en instrumentos en tus manos. Alcanzar tu bendición y poder ser parte de un cambio primero en nuestras vidas, en nuestras familias y, ¿por qué no, en esta ciudad, Señor, también, en este país? Si clamamos para la paz de este país, Señor, y el bienestar de todos, pero sobre todo para que conozcan tu nombre. Gracias, Dios, por lo oportuno que eres, Señor. Gracias porque tienes eterna misericordia y paciencia por nosotros, y porque si hoy estamos vivos y estamos respirando, podemos alabar tu nombre, Dios, y podemos tener confianza y esperanza, porque no somos esclavos de un destino. Queremos estar en tus manos, queremos poner tu vida en tus manos, para que sea tu voluntad, no un trágico destino, Señor. Para que sea tu bendición, no la consecuencia de nuestros pecados.
para que sea tu sabiduría, no la insensatez de nuestros pensamientos y designios egoístas, Padre, para que sea tu amor que nos satisfaga, no la frustración de una vida sin sentido, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios les bendiga y primero Dios nos vemos la próxima semana.